Nuevamente, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12 para tener nuestro autoexamen de conciencia en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dios nos manda en su palabra que no nos debemos adaptar a este mundo. Antes de iniciar vamos a orar. Padre bendito, colocamos este autoexamen en tus manos y rogamos la ayuda de tu santo y glorioso Espíritu, que seas tocando nuestro entendimiento, ablandando nuestro corazón, abriendo nuestros ojos, renovándonos y transformándonos con la exposición de tu palabra, para agradarte cada día más, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Nos acercamos a ti pidiendo perdón y te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote y limpiándonos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros dos versículos de Romanos 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El título de nuestro autoexamen lleva por título: no se adapten al mundo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, después de haber expuesto en esta carta los primeros 11 capítulos, en los cuales nos habla de las innumerables e inmerecidas bendiciones de su misericordia a favor nuestro en la persona de Jesucristo, apela precisamente a estas misericordias, haciendo un ruego, una súplica a todos sus hermanos en Cristo, a que hagamos dos cosas para lograr un resultado o un objetivo maravilloso. Vean lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, Pablo habla a creyentes, a gente que conoce la palabra de Dios. Les dice: les ruego, es una súplica, les ruega, apelando a las misericordias de Dios. Dice: por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Todo lo que ha dicho en los 11 capítulos anteriores, en los cuales se muestra el amor, la bondad de Cristo en el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios sin que nosotros lo merezcamos. Entonces dice: le ruego por las misericordias de Dios, por eso que Dios ha hecho en favor de ustedes en la persona de Cristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vuelve y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo quiere que hagamos dos cosas
para que logremos un objetivo maravilloso. En primer lugar, Pablo quiere que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque dice él que ese es nuestro culto racional. En segundo lugar, Pablo quiere que no nos conformemos o no nos adaptemos o no nos amoldemos, quiere decir lo mismo, a este mundo, al sistema de este mundo, sino que transformemos nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar. ¿Y para qué quiere Pablo que hagamos esas dos cosas? Está en el versículo. Al practicar estas dos cosas, vamos a poder experimentar, a comprobar o a verificar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De lo contrario, la voluntad de Dios para nosotros no será buena, ni será agradable, ni será perfecta. Veamos entonces nuestro primer punto. Pablo quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque dice él que ese es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Quiere decir que en razón de que Cristo pagó por nuestros pecados y nos salvó, debemos ofrecernos a Dios como vivos de entre los muertos. Quiere decir que ya no estemos o ya no estamos más muertos espiritualmente, que estamos vivos espiritualmente. Porque dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no somos muertos espirituales. Hemos revivido espiritualmente. Entonces, Pablo quiere decir que en razón de lo que Cristo hizo por nosotros, ahora estamos vivos para Dios. En consecuencia, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, debe ser un sacrificio vivo a Dios. Por lo tanto, todo mi cuerpo, mis miembros, mis pies, mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pensamientos, deben ser utilizados de una manera santa para agradar a Dios y darle gloria con las actuaciones de mi cuerpo. Eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Miren lo que dice Romanos, allá atrás, capítulo 6, versículos 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. El mismo pensamiento del apóstol Pablo. Dice Romanos 6, 12 al 13. No reine pues, es decir, no gobierne pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Pablo quiere decir con que nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Debemos todos los días nosotros entender que nuestro cuerpo fue redimido. Es decir, yo no estoy diciendo exactamente el cuerpo material que tenemos en estos momentos, porque este será muerto y recibiremos uno incorruptible, pero porque nuestro espíritu fue redimido. Este cuerpo debe obedecer a la voz del Espíritu de Dios y no a los deseos pecaminosos de nuestra mente o de nuestro corazón. Así que, hermanos, Pablo nos exhorta a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Estas manos, estos ojos, estos oídos que Dios nos da, estos pies, nuestros órganos sexuales,
todo debe ser presentado en sacrificio vivo y agradable a Dios. Sus órganos sexuales no fueron dados para fornicar. El Dios que nos hizo dio órganos sexuales al hombre y a la mujer para disfrutarlos dentro del pacto matrimonial. No para fornicar, no para pecar. Nuestros ojos no nos fueron dados para mirar inmoralidad, para mirar pornografía. No nos fueron dados para mirar cosas que no edifican en nada nuestra mente y nuestro corazón. Nos fueron dados para glorificar a Dios. Nuestros pies no nos fueron dados para correr al mal. Nuestras manos no nos fueron dadas para hacer cosas incorrectas. En otras palabras, nuestro cuerpo nos fue dado para presentarlo en sacrificio vivo y agradable a Dios, entendiendo que como cristianos ahora somos vivos de entre los muertos y entonces debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como cosas que hacen lo agradable a los ojos de Dios. En segundo lugar, Pablo en nuestro pasaje de Romanos 12 quiere que nos conformemos no a este mundo, sino a la voluntad de Dios. Quiere que no nos conformemos, que no nos adaptemos y que no nos amoldemos a los principios de esta generación, de este mundo, de este sistema de maldad, sino que transformemos nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar. Pablo quiere que transformemos nuestra manera de pensar. Para no adaptarnos a las ideologías de este mundo, a las costumbres de este mundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ya soy redimido por Dios, he sido comprado por la sangre de Cristo, he recibido una nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y en la santidad de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Pensar de esa manera. Mi mente, mis pensamientos tienen que ser renovados con el conocimiento y la aceptación de esa obra maravillosa que Cristo hizo a mi favor. Pablo quiere o está diciendo que el conocer el verdadero evangelio debe producir en nosotros un cambio de dentro hacia afuera. Un cambio de dentro hacia afuera. Un cambio profundo de estructura mental. No simplemente un cambio de ciertas conductas externas que se convierten en fachada para vivir una doble moral, creyendo que si dejo de hacer ciertas cosas, con eso ya cumplí, pero realmente llevo una doble moral. Para que nuestro cambio sea verdadero, tiene que haber una renovación, un cambio de dentro hacia afuera. Y eso solamente lo puede realizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conocer lo que Cristo hizo por nosotros y creer lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios y Él comienza una transformación, una renovación, un cambio en nuestra mente. Porque si cambia nuestra manera de pensar, vamos a cambiar en nuestra manera de actuar. ¿O no es así? No podemos cambiar nuestra manera de actuar si mi manera de pensar no cambia radicalmente. En otras palabras, Pablo quiere decirnos que al conocer las misericordias de Dios, no solamente debe llevarnos a producir en nosotros un cambio de conducta, sino que debe llevarnos a transformarnos internamente. Debe nuestro ser transformado totalmente. La palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de transformarnos, de ir renovándonos, de ir moldeándonos. Eso no sucede de la noche a la mañana. Pero si realmente usted tiene el Espíritu de Dios, la palabra va trabajando en nosotros y comienza a pulirnos, comienza a moldearnos, comienza a cambiar nuestra manera de pensar, a dejar todas esas ideas perversas, contrarias a la voluntad de Dios, que nos hacen ir
tras dioses ajenos, tras cosas que son incorrectas, hermanos. Así que debe producir el Evangelio en nosotros un cambio no solamente de conducta, sino de llevarnos a una transformación interna de nuestro ser. Es decir, a una transformación total de nuestro corazón o de nuestra manera de pensar. La obediencia del cristiano es su respuesta a lo que Dios ha hecho por él. Así es. ¿Qué es lo que me debe mover a obedecer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios? El entendimiento y la comprensión genuina de lo que Él ha hecho por mí en la persona de Jesucristo. El motivo básico para obedecer a Dios es la gratitud por la bondad de las misericordias de Dios expresadas en Cristo. Esto significa que todo esfuerzo moral cristiano es teocéntrico. ¿Qué quiere decir teocéntrico? Quiere decir que mi razón de vivir, mi razón de trabajar, mi razón de ser padre, mi razón de ser hijo, mi razón de estudiar, de ir a la iglesia, es Dios y nada más que Dios. Si eso no lo entendemos, nosotros estamos haciendo las cosas de manera equivocada. La razón de ser al venir usted a la iglesia es la gloria de Dios, el cambio y la transformación de su vida para agradarle cada día más a Él. La razón de trabajar debe ser la gloria de Dios, que lo que usted haga con sus manos honre y glorifique a Dios. Yo trabajo para la gloria de Dios, estudio para la gloria de Dios, soy hijo para la gloria de Dios, soy padre para la gloria de Dios, porque he entendido profundamente lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por mí? Dio su vida. ¿Qué fue lo que el Padre hizo por mí? Dio a su Hijo. La razón de ser de Dios al enviar a su Hijo al mundo fue que usted y yo fuéramos salvos y transformados del pecado en el que estábamos hundidos y perdidos, muertos en él, apartados de él. En consecuencia, tiene que revertirse la torta y ahora entonces todas mis actuaciones deben ser enfocadas en Dios y para Dios. ¿O no es así? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Los cristianos también debemos entender que somos contramundo. Para no adaptarnos al mundo, cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos hacer a un lado nuestros deseos carnales, poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición. Cada día entonces debemos procurar agradarle más a Él, desechando nuestros intereses para vivir para los intereses de Dios. Esto lo debemos hacer en gratitud, porque nuestros pecados han sido perdonados. Cada adaptación, escúchenlo bien, cada adaptación que yo hago al mundo, cuando yo en lugar de renovar mi mente para no adaptarme al mundo, sino que yo en cierta manera me adapto, a las costumbres y a los pensamientos y a las ideas del mundo, entonces es porque he creído una mentira. Porque el diablo es el padre de la mentira y Jesucristo es la verdad. Y cuando yo creo una mentira, detrás de esa mentira hay un ídolo al cual yo adoro y al cual yo me postro. Cada vez que usted se adapta al mundo, compra una mentira y detrás de esa mentira hay un ídolo. Y detrás de ese ídolo usted se postra.
aunque usted no lo quiera admitir. Puede ser la televisión, puede ser el celular, pueden ser sus intereses personales, porque el mundo me pinta que yo solamente soy feliz si tengo plata y si tengo X o Y cosas y si logro tales y tales objetivos. Entonces el mundo me está metiendo en la mente que eso es lo que trae felicidad y razón de ser a mi vida. Y cuando usted logra esas cosas se dará cuenta que eso no trae felicidad y no trae la razón de ser a su existencia. La razón de mi ser y de mi vivir es vivir ¿para quién? Para Dios. No hay otra manera, hermanos, de entender esta verdad. Y cada mentira, entonces me presenta un ídolo al cual yo debo adorar y al cual debo postrarme y obedecer. Y cada ídolo tiene un objetivo. ¿Saben cuál es el objetivo? Alejarme de Dios. Cada vez que usted adapta algo del mundo a su vida como cristiano, el objetivo de adaptar eso y el del diablo es apartarlo de Dios, para que usted no se rinda a Él y viva para Él. Y el propósito de eso, ¿cuál es? El propósito de alejarme de Dios es mi destrucción, mi desgracia, mi ruina. A eso siempre apunta el enemigo de Dios. Hermanos, entonces, al practicar estas dos cosas anteriores, vamos a poder experimentar y a comprobar o a verificar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, como mi culto racional, y cuando no me conformo en mi mente y en mis pensamientos a este siglo, sino que procuro renovar mi entendimiento para no adaptarme a este mundo, entonces yo voy a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque entiendo que todo lo que Él ha hecho, mande y permita y que pase en mi vida, tiene el propósito o redunda para el bien de mi propia alma y la gloria de mi Dios. Solo cuando yo conozco el Evangelio puedo entender y aceptar de manera sincera, y aunque a veces no lo pueda aceptar de manera lógica, que todo lo que pasa en mi vida, todo lo que Dios permita, todo lo que yo sufra, todo lo que yo experimente, muchas veces a veces por mi terquedad y por mi pecado, aún en eso, Dios hace que redunde para el beneficio de mi alma y la gloria de su santo y glorioso nombre. ¿No les parece maravilloso? Mis amados hermanos, entonces, lean conmigo nuevamente el texto que hemos leído hoy. Así que, hermanos míos, yo les digo en esta mañana, os ruego, les hago una súplica por las misericordias de Dios, por ese amor inmerecido de tantas bendiciones que hemos recibido en Cristo, que presenten sus cuerpos, es decir, todo su ser, su integridad, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vivo. Usted está vivo de entre los muertos porque Cristo lo compró. Por lo tanto, usted debe vivir de manera santa, apartado del mal, haciendo la voluntad de Dios, para que agrade a Dios. Dios te salvó para agradarle a Él y no para agradarse usted mismo, ni para agradar a los demás. Dios lo salvó para agradar a Él. No os conforméis, no se adapten, no se amolden a este mundo. Siglo quiere decir mundo, al sistema mundano, a las ideas de este mundo, a las costumbres de este mundo, sino por el contrario, transformaos
La palabra transformación ahí viene de la palabra metamorfosis en el griego. Un capullo, un gusanito de mariposa, ¿cómo se convierte? Parece, es feíto, horrible, pero en la medida que se va transformando, le van saliendo alitas y colores y luego vuela. Una mariposa hermosa. Así Dios nos ha tomado del mundo y poco a poco nos transforma. Pero tiene que haber, hermanos, una clara disposición de mente y de corazón, de entrega cada día, para ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Transformando la manera de ¿qué? De pensar. Cada día de manera deliberada usted tiene que presentarse a Dios y decir: Señor, mis manos tú las creaste para tu gloria, mis ojos para tu gloria, mi mente para tu gloria, mis pies para tu gloria, todo mi ser para tu gloria. Yo no fui creado para pecar, tú me creaste para que yo te glorificara e hiciera el bien. Y de esa manera debemos pensar, y aunque falle, debo pedirle a Dios y rogar al Señor que en su amor, su misericordia y su bondad me ayude cada día a presentarme como un sacrificio vivo y agradable a Él, porque ese es el culto racional, el culto con entendimiento, que todo lo que yo haga, tanto en la iglesia como en la calle, como en el trabajo, debo hacerlo para agradarlo a Él y glorificarlo a Él. No se conformen, hermanos, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Repita conmigo: la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Aunque usted sufra, aunque pase dolores, todo eso Dios lo utiliza para gloria de su santo nombre y para el bien de la transformación de su propia vida. Amén. Oremos. Padre, ayúdanos a ser conscientes cada día que debemos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Por las misericordias tuyas, Señor, sigue ayudándonos en la transformación de nuestro entendimiento, a poder, Señor, entender cada día más esa maravillosa, única, suficiente y magna obra que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a dejar el odio, el resentimiento, todas aquellas actitudes y acciones pecaminosas que son contrarias a tu voluntad, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Danos la gracia de caminar en la luz de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser fue creado para tu gloria, no para pecar. Tú permites disfrutar de las cosas en manera sana y perfecta. Permite adaptar nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras palabras, todo nuestro ser a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios. En nuestras fuerzas no podemos, Padre. Te pedimos perdón y te suplicamos, Dios, que llene nuestro ser de tu Santo Espíritu y nos dé la gracia de caminar en santidad y en justicia cada día, para gloria y honra de tu santo nombre y el bien de nuestra propia alma, Señor. Utiliza, Padre, aún nuestra terquedad y nuestros pecados, mi Señor, para hacernos entender lo aborrecibles que nos hacemos cuando pecamos a tus ojos. Ayúdanos, Señor, a transformar esa experiencia amarga que produce el pecar en un bien para nuestra alma, para aborrecer el pecado y apartarnos de él
entendiendo que el pecado nada bueno deja a nuestra vida, ni a las personas que nos rodean, ni da gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a tomar esas circunstancias dolorosas, tristes y lamentables que por nuestra terquedad y por nuestra maldad cometemos contra ti, porque tú has prometido que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a tu propósito son llamados. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Únanos, Señor, como iglesia, como esposos. Danos la gracia de perdonarnos, de olvidar los pecados y sepultarlos como tú sepultaste nuestros pecados en el fondo de la mar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y les permita aplicar esto.